Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta tarde vamos a tener el estudio de la palabra del Señor sobre el libro de Daniel, el capítulo 6. Y vamos a empezar haciendo una oración. Vamos a pedir a la hermana Heidi que lo haga. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde del Señor. Gracias por estar una vez más ahí con nosotros en este estudio más, otro estudio más para la gloria del Señor. Vamos a estar, como dijo mi esposo, en Daniel capítulo 6, donde vamos a estar viendo hoy lo que Dios hizo con Daniel. Se le ha puesto por título porque creyó en su Dios, en Daniel 6:23. Amén. Les voy a pedir que escriban sus comentarios o sus preguntas en la partecita donde dice comentarios, en el mismo Facebook, para que entonces después podamos nosotros contestar las preguntas o leer las peticiones. Y te recuerdo, dale share, comparte con otros el estudio bíblico para que otras personas también pues aprendan de la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos has regalado, Señor. Gracias por el día que nos has dado y por todas y cada una de las bendiciones que nos has dado a nosotros y a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tomes control de lo que vamos a hacer, Señor. Oh Dios mío, que tú nos hables a través de tu palabra, que podamos aprender a través de ella, Señor, y podamos conocerte cada día más y más, así como Daniel te ha conocido, Señor. Ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Trata con cada uno de ellos, bendícelos grandemente, Señor. Y todo esto lo ponemos en tus manos, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mientras otros entonces se van conectando, cantamos un corito. No dejamos de cantar un corito. Gloria a Jesús, que nos ayuda y nos edifica también para el estudio. Hay un corito en el Salmo 34, en el versículo 3, que dice: Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y exaltaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios, alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Jehová, tú eres mi Dios. Sí, Señora. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Alabaré y ensalzaré tu nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que alabar y ensalzar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a darle paso a mi esposo. Hoy vamos a estar en el capítulo número 6. Y recuerda, dale share a otros para que puedan recibir y compartir la bendición del estudio de hoy. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. La semana pasada hablábamos sobre el capítulo 5 y hubo una pregunta que nos enviaron. Amén. Y estamos tratando de contestarla lo mejor posible, y fue acerca de Belsasar. Belsasar, dijimos que no era hijo como tal de Nabucodonosor, sino que era nieto.
¿Y por qué la Biblia le dice su padre? Bueno, porque es su antepasado, su padre, el padre de su padre. Pero nosotros estábamos buscando una información sobre Belsasar y encontramos que dice aquí, en diccionario bíblico, que Belsasar era el primogénito de Nabónido y compartió con su padre el reino hasta su derrocamiento ante los persas. Nabónido, que era babilonio, era un usurpador del trono, no perteneciendo a la línea dinástica de Nabopolassar, que Nabucodonosor sí era de esa línea dinástica. Parece que se casó con una hija de Nabucodonosor para consolidar su posición en el trono. Que Belsasar fuera rey de Babilonia bajo su padre Nabónido explica las intrigantes palabras de Belsasar al ofrecer al que le interpretara la escritura en la pared, que sería el tercer señor en el reino. No podía ofrecer el segundo puesto, que era el que tenía él mismo, el que él mismo tenía. Pues encontramos una porción bíblica en el libro de Jeremías, en el capítulo 27, los versos 6 y 7, donde explica, era como una profecía, porque todavía Nabucodonosor pues no había tomado control sobre Jerusalén, sobre la tierra de Israel, pero hay esos dos versículos, Jeremías 27, los versos 6 y versos 7, voy a pedirle a mi esposa que los lea, por favor. Dice así, en la versión antigua: y ahora yo he dado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Quiero hacer un comentario antes de que siga. Estas son palabras que Dios habló a través del profeta Jeremías. Se la está hablando al pueblo. O sea que Dios está hablando, esto que está aquí es porque Dios lo estaba hablando, sí. Amén. Y el versículo 7 dice: y servirle han todas las naciones a él, o sea, Nabucodonosor, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y servirle han muchas naciones y reyes grandes. Esta porción en el libro de Jeremías nos da a entender claramente, especialmente el verso 7, donde está diciendo que todas estas naciones Dios las había entregado en las manos de Nabucodonosor. Pero además de Nabucodonosor, las entregó en manos de su hijo y al hijo de su hijo. En lo que estábamos investigando encontramos que ciertamente un hijo de Nabucodonosor y posiblemente hasta dos reinaron, pero por muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Y esta persona que dice aquí, Nabónido, que aparentemente se casó con una hija de Nabucodonosor, fue el que se encargó de quitarlos. O sea, él los destronó, le hizo, como diríamos ahora, un golpe de estado y se proclamó él como rey. Para consolidar el reino, pues se casa con la hija de Nabucodonosor. Y entonces veríamos que sí, que Belsasar sería de todas formas nieto de Nabucodonosor. Y se cumpliría lo que dice ahí, y servirle a todas las naciones a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra. O sea, hasta que llegara el fin de esa dinastía y del imperio babilónico, porque con la muerte de Belsasar, el imperio babilónico se terminó, como dice ese verso 31 del capítulo 5, el 30 y el 31, el capítulo 5 de Daniel dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Así que ya no había un rey caldeo, no había un rey babilónico, ahora es un rey de el reino de Media, de Medo-Persa. Darío era Medo-Persa. Y esa puede ser la mejor introducción para entonces empezar con el capítulo 6, el verso 1. Vamos a pasar rápidamente. Espero yo que con esta información que hemos dado, pues se haya contestado la pregunta. Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngalo ahí en los comentarios. Y los hermanos que nos están ayudando, pues nos las hacen llegar para nosotros entonces poder tratar de contestarla. Y si no podemos en esta ocasión, pues en la próxima ocasión que estemos reunidos. Amén. Y el capítulo 6, el verso 1, dice: pareció bien a Darío de constituir sobre el reino 120 gobernadores
que estuviesen en todo el reino. Ahora quien va a gobernar todo el imperio es Darío, pero es es otro imperio, no es el imperio babilónico. Empieza el imperio medo-persa con Darío y empieza a hacer una organización. Y en esa organización, hermano, estos imperios eran muy grandes. Y el rey del imperio realmente era como decir un emperador, porque él gobernaba sobre reyes. Todo ese territorio que él conquistaba, pues él lo dividió en diferentes partes y puso personas a cargo, pero esas personas se reportaban a él. Y dice que puso 120 gobernadores. Estoy leyendo, como he dicho en ocasiones anteriores, de una Reina Valera de 1865. Y puede ser que usted escuche algo que no esté exactamente igual como la que usted usa, que probablemente sea la del 60. Pero vamos a, ¿verdad? Más o menos para que usted entienda de qué estamos leyendo. Y el verso 2 dice, y sobre ellos, sobre estos 120, 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a los cuales estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Y el verso 3, importantísimo. Entonces el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, por lo que había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Me acuerda a mí lo que sucedió con José en Egipto. ¿Amén? José también había sido llevado allí como esclavo, había sido vendido y terminó en la cárcel. Hermano, pero cuando Dios está con uno, no importa dónde tú estés, Dios te va a levantar. Amén. En base a tu fidelidad, porque, hermano, nosotros tenemos que ser fiel para que Dios pueda obrar. Dice la palabra, amén, que lo vamos a leer en este momento, que Él honra a los que le honran. Y encontramos alabanzas al Señor. En Primera de Samuel. Léelo, por favor. Primera de Samuel 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dijo: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dijo Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuviesen en poco serán viles. Amén. En esta porción, Primera de Samuel, dice que el Señor dice que honra a los que le honran. A veces mencionamos mucho eso como una frase, pero a veces no sabemos dónde que está en la Biblia. Pues lo encontramos. Y dice ahí que por causa de la fidelidad y la manera como honraban a Dios en sus vidas, tanto José como Daniel en este caso, fueron levantados a posiciones de liderato muy grandes por causa de su fidelidad a Dios. Entonces, dice el verso 3 que el rey estaba pensando, dice el final del verso 3, y el rey pensaba de ponerle sobre todo el reino. Amén. ¿Por qué? Por lo que hice un poco antes. Porque había en él más abundancia de espíritu. O sea, cuando una persona pasa tiempo delante de la presencia del Señor, dedica tiempo, esfuerzo, hermano, usted y yo somos llenos del Espíritu Santo de Dios, de la presencia de Dios. Y ¿sabe una cosa? Los que están alrededor nuestro se dan cuenta de eso. Amén. Y tú vas a brillar en medio de la oscuridad, será una luz en medio de las tinieblas. Alabanza al Señor. Entonces, esto no está exento de problemas. Daniel los tuvo. El rey contemplaba la idea de ponerlo sobre todo. Y él pensaba, de la misma manera que Nabucodonosor puso a este hombre en una posición muy grande de liderato y de control, y eso le funcionó bien, le salió bien, pues yo voy a hacer lo mismo y voy a poner a este hombre. Pero mire, hermano, el verso 4 dice que hubo problemas por causa de ese pensamiento. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Alabanzas al Señor. Hermano, cuando tú eres fiel a Dios,
y tú te llenas de la presencia de Dios y el Espíritu Santo está dirigiendo tu vida, hermano, tú vas a hacer todas las cosas bien. Y todo el mundo se va a dar cuenta y va a pensar que verdaderamente es una bendición tenerte cerca. Pero de la misma manera, si no lo hacemos, entonces no somos de bendición, hermano. Amén. Esto es en base a la fidelidad. El Señor dijo, yo honro a los que me honran, como dice 1 Samuel 2:30. Así que Daniel estaba haciendo eso. Fíjate que nunca falta el que se levante contra un siervo de Dios que por la envidia pues quiera tratar de sacarlo del panorama. Sí. Que quiera destruirlo, que quiera hacerle daño. Fíjate, y aunque nunca falten ese tipo de personas, si Dios ha puesto una persona en una posición, la lucha es de Dios, no es nuestra. Amén. Sí, el que te puso te cuida, te protege. Amén. Cuida de ti. Alabanza al Señor. No tenemos que apelar y buscar la ayuda o la fortaleza de otra cosa, porque ya tenemos, nuestra fortaleza está en el Señor. No debemos ni defendernos. No. Dios nos defiende. Tenemos quien pelee por nosotros. Amén, sí, Señor. Tenemos verdaderamente la victoria porque el que te puso te va a respaldar. Amén, sí, entonces, en el verso 5 dice, entonces estos varones dijeron, nunca hallaremos contra este Daniel alguna ocasión, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. ¿Lo vieron? No había por dónde cogerlo. Esa es una frase nuestra, ¿verdad? No había por dónde agarrarlo. Él estaba siempre fiel. Todo el mundo conocía su fidelidad, su manera de hacer las cosas correcta, que no hacía nada fuera de lugar. Hermano, cuando tú cumples con todas las demandas que hace la sociedad en lo que respecta a la convivencia, a respetar las leyes, tú haces todo eso, amén, no hay por dónde cogerte. Y encima de eso, tú le sirves a un Dios poderoso. Alabanzas al Señor. Amén. Entonces ellos hacen este comentario. Vamos a tener que buscar a la ocasión, amén, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Ellos hicieron un plan, hermano. Planificaron, planearon. Ellos prepararon todo esto para que el mismo rey, cuando no, sin que él se diese cuenta, supuestamente iba a ser el que iba a quitar a Daniel del medio, porque no podía hacerlo nadie más, tenía que ser el propio rey. Sí, señor. Pero lo estaban haciendo a través del engaño, de la mentira. Mira cómo dice el verso 7. Le dicen ellos al rey, Rey Darío para siempre vive. Verso 7. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo de promulgar un edicto real y confirmarle que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira, hermano, para empezar, eso que le están diciendo no es verdad, es una mentira. ¿Por qué? Porque están diciendo todos los presidentes del reino, magistrados y gobernadores. Y Daniel era presidente y no apareció. A él no le preguntaron acerca de esto. Sí, señor. Amén. Aquí hay engaño y hay mentira. Dios no puede respaldar esto. Especialmente cuando se levanta en contra de un siervo de Dios, de uno que le sirve fielmente. Pero ellos no sabían eso. Como ellos le sirven a dioses falsos, ellos piensan que todos los dioses son iguales que los de ellos. Pues sabe una cosa, que el Dios nuestro es todopoderoso. Amén. Todo lo sabe. Señor. Y además de eso dice la palabra de ese Dios al cual le servimos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Yo le voy a hacer una exhortación. Habite al abrigo del Altísimo. Amén. No se vaya de la cobertura. Mire, todo el mundo habla de coberturas y eso. Yo tengo buena cobertura, sí, porque yo tengo que AT&T, muy bien. Pero ¿sabe una cosa? La mejor cobertura que existe es la cobertura de Dios. Sí, Señor, amén. Quédate bajo el abrigo del Altísimo para que la sombra del Omnipotente te esté guardando. No cojas vacaciones de Dios. Aleluya. Porque cogiendo vacaciones y estando fuera, amén, de la cobertura de Dios, puede pasarte algo. Y tú podrás decir, ¿y dónde estaba Dios que no me protegió?
¿Y dónde estaba Dios que no me cuidó? Pues estaba donde lo dejaste. Porque el que se fue no fue él, te fuiste tú. Alabanzas al Señor. Pero yo prefiero quedarme ahí. Amén. No cojamos vacaciones del Evangelio, hermano, porque no la vamos a pasar bien. Sí, Señor. Entonces, estos líderes, amén, todos estos presidentes, magistrados, gobernadores, mintieron al rey diciendo que ellos se habían llegado a un acuerdo entre todos. Hermano, siempre corrobore y averigüe las cosas que se dicen, porque no siempre se dice la verdad. Pero que la está diciendo la persona más, averigua, investiga. Amén. Mire, el apóstol Pablo decía en una de sus cartas que los de Berea eran más nobles que los de otros sitios. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Pablo enseñaba, ellos lo confirmaban, lo averiguaban en la palabra de Dios a ver si era así, a ver si esas cosas eran de esa manera. Y Pablo no se molestaba, al contrario, dijo, esa manera de ser me gusta. Investigue, averigüe, busque más. No se conforme con la primera opinión, porque puede ser que no le estén diciendo toda la verdad o ninguna de ellas. Y el verso 8 siguen ellos diciendo, ahora, oh rey, confirme el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia que no se quebranta. Y mire lo que sucedió. La ley es que en el espacio de 30 días, amén, cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre por espacio de esos días, sea echado en el foso de los leones. Y dice la palabra en el verso 9, por causa de que se la presentaron estas personalidades, el rey Darío firmó la escritura y firmó el edicto. Fíjese esto, hermano. Aprovecharon un momento de ignorancia del rey. Aprovecharon un momento, amén, donde vieron las circunstancias apropiadas, propicias, para tratar de colar una cosa que no estaba bien. Alabanzas al Señor. Y dice el verso 10, Daniel cuando supo que la escritura estaba firmada, y esa firma, hermano, no se podía cambiar. Lo que se escribía ahí, había que hacerlo, porque esa era la ley de Media y de Persia. Lo que se selle con el sello real, el sello que tiene en el anillo de su mano el rey, con eso sellaban. Lo que se selle de esa manera, no hay manera de cambiarlo. Así sellaron también cuando sepultaron a Jesús. Sí, cuando sellaron la tumba donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, pusieron sello. Amén, porque decían, no vaya a ser que venga alguien y lo quite. No, ahí está el sello. Amén. Alabanza al Señor. Amén. Pero hermano, no hay cosa que sea imposible para Dios que Dios no lo pueda cambiar. Alabanza al Señor. Entonces, vamos a seguir leyendo. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abiertas las ventanas de su cenadero, que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¿Sabe una cosa? Se hizo una ley firmada, sellada por el rey, una ley que supuestamente todo el mundo tiene que obedecerla y someterse a ella. Pero ¿sabe qué pasa? Que esta ley contradecía a la palabra de Dios, contradecía a la voluntad del Señor. Por lo tanto, hermano, y se lo digo de corazón, la palabra nos manda a someternos a las autoridades superiores. Tenemos que hacerlo y obedecer las leyes, en tanto y en cuanto esas leyes no contradigan la palabra del Señor. Porque nosotros tenemos un rey que es rey de reyes y señor de señores. Uno que está por encima de todos los reinos de la tierra. Amén, el Todopoderoso. Y Él nos dejó a nosotros su palabra. Y esta palabra tenemos que obedecerla antes que cualquier otra cosa. Alabanzas al Señor. Y dice que Él hacía oración 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él siguió haciendo las cosas como lo hacía antes. Amén. Ten tu vida de adoración al Señor debe tener una manera de hacerla
que tú la hagas constantemente igual. Amén. No la cambies. Alabanza al Señor. Que viene la persecución, que viene el problema, tú sigues alabando a Dios y tú sigues sirviéndole al Señor como se supone que lo haga. Y el Señor te va a honrar, porque dice la palabra que Él honra a los que le honran. Y fíjate que la oración es la que te da la fortaleza para los problemas que te puedan venir. Amén. Porque la misma palabra nos manda a orar constantemente. El Señor Jesús les dijo a los discípulos en Lucas 18:1 que había una necesidad importante de orar y no desmayar. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, para todo ora. Tienes que orar, hay que orar. Estemos en momentos difíciles o estemos en momentos buenos, agradables, bonitos. Mantengamos nuestra oración delante del Señor. Cuando Jesús fue al Getsemaní, fue a orar. Amén. Porque iba a pasar por un momento difícil. Y él se preparó en oración. Y Daniel oraba 3 veces al día. Y a veces nosotros 3 veces a la semana. Desgraciadamente. Y esa, la semana. hay que orar y no desmayar. Amén. Y en ese verso 11, los hombres que acusaban a Daniel, dice el verso 11, dice, entonces aquellos varones se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Él no se escondía para hacerlo, hermano. Dice que abría la ventana de su habitación, del cenadero, no sé cómo lo pone su Biblia, pero lo que él hacía antes, lo hacía públicamente y sin problema. No para ostentar ni que era más espiritual que nadie, ni decir, hay que ver para que la gente me vea orando y sepan que yo soy... No, él no tenía esa manera de... Pero él sí, dice la palabra que los que me confiesan delante de los hombres, dice el Señor, yo lo confesaré delante del Padre. Amén. Y el que lo niega, él lo negará también. Así que, hermano, no lo neguemos nunca. Alabanza al Señor. Entonces dice, se allegaron y hablaron delante del rey, en el verso 12, del rey del edicto real diciendo, ¿no confirmaste edicto que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre por espacio de 30 días, sino a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se quebranta. Y aquí vienen los chismosos, los que están pendientes, sí, los conspiradores. Amén. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, en el verso 13, Daniel, que es de los hijos de la cautividad de los judíos, no ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes, 3 veces al día pide su petición. Y el verso 14, mire esto, hermano, qué tremendo. El rey entonces, oyendo el negocio, pesóle en grande manera y sobre Daniel puso cuidado para escaparle. Y hasta que el sol fue puesto, trabajó por escaparle. El rey se dio cuenta que lo hicieron firmar aquel edicto bajo engaño. Pero el problema es que ya estaba firmado, ya estaba sellado. Entonces usó toda su autoridad de rey, toda el poder que tenía para tratar, dice la Biblia, de que Daniel se escapara de aquello. Amén. Dice que hasta que el sol fue puesto, trabajó por escaparle. Y el verso 15, entonces aquellos varones se juntaron cerca del rey y dijeron al rey, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún decreto u ordenanza que el rey confirmare puede ser mudada. Ellos se dieron cuenta. El rey tratando de librar a Daniel del foso de los leones. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Mira, hermano, la maldad de los hombres es mucha, pero el poder de Dios es más grande que la maldad de los hombres. Dice ahí que el rey con toda su autoridad
trató de librarlo para que no se cumpliera el edicto, el decreto. Sí, Señor. Pero sin embargo, no lo pudo evitar, ya estaba firmado. El verso 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echaronlo en el foso de los leones. Y hablando el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Amén. Esas palabras del rey no eran unas palabras de burla. ¿Se acuerdan cuando los dos ladrones que fueron colgados a ambos lados del Señor? Uno de ellos le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Eso sí es una burla. Eso sí era una manera irrespetuosa. Sin embargo, aquí el rey lo que está diciéndole, acuérdense que el rey y Daniel son amigos. El rey no le sirve a Dios, pero Daniel sí. Pero ¿sabe una cosa? Esas personas que no le sirven a Dios, que están viendo nuestro testimonio constantemente, Amén. Sí, que están viendo la manera que vivimos, cómo hacemos las cosas, Dios le está hablando a ellos a través de ese testimonio nuestro. Como una frase que no es mía, pero se la copié a alguien, no me acuerdo quién fue, que dice, posiblemente tú seas la única página de la Biblia que muchas personas vean. Amén. Sí, Señor. Mirando tu testimonio, viendo la manera como tú vives. Sí, Señor. Así que vive de la manera que Dios espera para que esas personas reciban el mensaje correcto, el que Dios quiere enviar. Amén. Sí, Alabanzas al Señor. Entonces, el verso 17 dice que fue traída una piedra y fue puesta sobre la puerta del foso, la cual el rey selló con su anillo y con el anillo de sus príncipes, porque la voluntad no se mudase para con Daniel. O sea, aquí supuestamente ya poniendo la piedra, metiéndole al foso, poniendo esa piedra y sellándola con el sello de rey y de los príncipes, se cumplió el decreto. O sea, ya se obedeció lo que el decreto decía. Y aparentemente ya está todo perdido. El pobre Daniel, por causa de su fidelidad a Dios, pues perdió la vida allí. Están los leones. Alabanza al Señor. Pero mira lo que sucede con el rey. El verso 18 dice, entonces el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. O sea que ese día no comió. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y su sueño se huyó de él. El rey estaba sumamente triste. Se había apoderado de él una tristeza muy grande por causa de que su amigo Daniel, el que siempre fue un fiel amigo, un servidor verdaderamente útil, ahora está en un foso con leones. Y él y él siendo el rey, no pudo hacer nada para impedirlo. Amén. Se acuesta, no come, no permite que le traigan música para que descanse. Amén. Y tampoco duerme. Vigiló toda la noche. El verso 20. El 19. El rey entonces se levantó de mañana en amaneciendo y vino apriesa al foso de los leones. Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿hate podido librar de los leones? Aleluya. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Había un corazón quebrantado, hermano. Sí, Señor. Un corazón triste. Él esperaba las peores noticias. Pues las peores noticias eran que a este llamado que le está haciendo, pues nadie le conteste. Pero sí contestó alguien. El verso 21 dice, entonces Daniel habló con el rey y dijo, Rey para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque no me hiciesen mal, porque delante de él se halló justicia en mí. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Aleluya. Alabanzas al Señor. Mira, hermano, Dios es justo. Dios es bueno. Envió un ángel, pero ese ángel le cerró la boca a todos los leones. Imagínense toda la noche los pobres leones tratando de abrir la boca y no podían. Ayunaron también. Sí, pasaron hambre los pobrecitos. ¿Por qué?
porque estaba el ángel de Jehová. Dice la Biblia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. ¿Sabe cuál es la mejor defensa que usted tiene? La mejor. El ángel de Jehová. Gloria a Jesús. Usted no tiene que hacer una, ¿cómo se llama esto? Una invocación y decir, me cubro con la sangre de Cristo. No tiene que hacer eso. Primero que la Biblia no dice que eso hay que hacerlo. Amén. Hermano, pero eso lo dice mucha gente, claro. Y dicen otras cosas también. Pero aquí lo que se dice, hermano, lo que tenemos que decir nosotros es lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que nos temen y nos defienden. Amén. Y también dice, el que dice, guardará tu pie para que no tropiece en piedra. El ángel de Jehová. Sí, ¿Quién se metió con los jóvenes hebreos en el horno de fuego? Ellos no dijeron, me cubro. No, ellos dijeron, amén, confío en que Dios se va a meter con... El Señor se metió allí con el Hijo de Dios. Alabanzas al Señor. Fíjate, también me recuerdo de una ocasión Uh-huh. que Pedro fue encarcelado y estaba entre dos centuriones durmiendo, pero un ángel apareció, rompió las cadenas y lo sacaron afuera. O sea que el Señor puede hacer eso. Si tú le eres fiel, si tú estás haciendo lo que Dios espera de ti, que tú hagas, Dios te va a guardar y te va a librar en estos momentos difíciles. Él lo va a hacer. ¿Cómo? Él es soberano, pero lo va a hacer. Amén. Los ángeles del Señor dice que son enviados para guardarnos a nosotros, son para servir, mensajeros para servirnos. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. El ángel de Jehová, Sí, que nos Señor. guarda, que nos cuida. Gloria al Señor Jesús. Amén. Entonces, alabanzas al Señor. Dice el verso 23, entonces el rey fue en grande manera alegre con él y mandó a sacar a Daniel del foso, y Daniel sacado del foso fue sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque creyó en su Dios. Amén. Mire, de este versículo hemos sacado el título de este estudio de hoy, porque creyó en su Dios. Y nosotros hemos verdaderamente creído en nuestro Dios. Aleluya. Les voy a explicar algo. Cuando tú crees en tu Dios, una notita que yo escribí por aquí, cuando dice que Daniel creyó en su Dios, Daniel C23, creyó, confió, esperó, actuó conforme a esa fe y confianza y no se desesperó. Usted no ve a Daniel que lo meten al horno, al foso de los leones y está gritando para que no lo tiren. Él fue tranquilo. Me imagino que sumamente nervioso, pensando, ahora me tiran allá abajo y los leones me comen. Pero el Dios al cual yo le sirvo puede evitar eso. Los jóvenes hebreos le dijeron también al rey Nabucodonosor, sepas, oh rey, que el Dios nuestro nos va a librar del horno de fuego. Y si no nos libra, como quiera, no vamos a adorar la estatua. Pero estaban tranquilos, hermanos, porque nosotros tenemos confianza. No nos desesperamos como los que no tienen confianza. Amén. Porque le creyó en su Dios. ¿Le hemos creído a nosotros a nuestro Dios? ¿O estamos desesperados por causa de la situación que estamos viviendo en estos días? Gritando, desesperados y sufriendo. No, hermano, estamos tranquilos. Amén. Porque el Dios que guardó a Daniel nos guarda también a nosotros, hermano. Sí, Señor. Le servimos al mismo Dios. Amén. Usted y yo le servimos al mismo Dios si es que estamos convertidos al Señor Jesucristo. Si no, pues tiene razones para ponerse desesperado. Pero no nosotros. Alabanzas al Señor. Y en ese verso 24 leemos, y mandando al rey, fueron traídos aquellos varones que habían acusado a Daniel. Y mira, hermano, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. O sea, el problema es que su mala decisión no solamente les afectó a ellos, Sí, Señor. afectó toda su familia, Amén. sus hijos y sus esposas. Así eran las leyes de aquel tiempo, hermano. Eran leyes sumamente severas. Se castigaba a una persona. ¿Usted sabe que aquel que
que cogió del anatema Acán cuando entraron a Jericó. Y por fin cuando descubrieron, hermano, el juicio de Dios fue sobre él, su casa entera, sus hijos y su mujer. El juicio fue sobre todos ellos. Y te dirá, pero qué fuerte, hermano, peor es perderse en el infierno, es peor que eso, créame, alabanza al Señor. Y dice la palabra, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Santo Dios. Usted se imagina, los leones habían ayunado la noche anterior, no habían comido, tenían hambre. Pero ahora les echan comida en abundancia y ahora resulta que ningún ángel está ahí abajo tapándole la boca, hermano. Porque los ángeles están para el servicio de los que le servimos a Dios. Amén. Amén. Pero desgraciadamente, hermano, estas son cosas duras, pero estas cosas suceden. Está registrado en la palabra de Dios y también está registrado en la realidad de la vida que estamos viviendo. Pasan este tipo de cosas. Entonces, el capítulo 6, el versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguajes que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permaneciente por todos los siglos, y su reino que no se deshará, y su señorío hasta el fin. Mire qué clase de Dios, que escapa, libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. ¿Se acuerdan lo que hizo Nabucodonosor también? Hizo lo mismo, ¿verdad? Sí. Cuando fueron librados los jóvenes hebreos del horno de fuego, también dijo, este es el Dios que hay que temer. Y son gente idólatra. Ellos tienen sus dioses. Pero hermano, el Dios nuestro es Dios sobre todos los dioses. Amén. Estos son dioses, no son dioses nada. Son imágenes, estatuas, cuadros. Pero el Dios de nosotros es poderoso, hermano. Amén. Yo no me lo puedo colgar del cuello porque lo tengo dentro de mi corazón. Alabanza al Señor. No le tengo que cargarlo porque Él me carga a mí, Él me lleva a mí. Alabanza al Señor. Pero cuando estos hombres que no conocen a Dios reconocen la grandeza del Dios en el cual le servimos, hermano, y se expresan de esta manera, alabanza al Señor. Y ¿sabe una cosa? Termina ese capítulo con el verso 28 diciendo: y este Daniel fue prosperado durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro persa. Hermano, Daniel prosperó bajo los reinados de varios reyes babilónicos y medo-persas. Amén. El respaldo de Dios. Dios respalda. Amén. Porque él creyó en su Dios. Alabanza al Señor. Yo quería, no sé si me quedaba tiempo suficiente, pero yo quería leer unos versículos. En las ocasiones, hermano, que Daniel y sus 3 amigos fueron honrados por causa de su fidelidad a Dios. Si usted le es fiel a Dios, aún a costa de sacrificio de sus propios gustos, Jesús dijo en una ocasión: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Negarte a ti mismo quiere decir que tú a ti mismo te vas a decir: no, a mí me gusta esto. No, lo de Dios va primero. Es que esto es lo que no. Niégate a ti mismo. Lo que te gusta a ti, lo que tú prefieres. Amén. Mire, Dios le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo Isaac allá. ¿Por qué no le pidió que le sacrificara a un esclavo? Porque quiso sacrificar lo que más quería Abraham. Al final no lo sacrificó, hermano, porque si tú estás dispuesto, dice: lo voy a hacer, para ti lo hago. Si Dios ve que eso no te va a traer problemas, pues te lo deja. Pero si ve que eso está por encima de Él en la vida tuya, te la va a quitar seguro. Alabanza al Señor. Pero yo quiero ver, hermano, Daniel capítulo 1, verso 15. Dios hace que el rostro de Daniel y sus 3 amigos, amén, se vea más saludable que el de sus compañeros,
por no querer contaminarse con la comida del rey. Léelo, por favor. Daniel 1:15. Lo voy a leer de la Biblia. Sí, ok. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Y el verso 20? En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. ¿Sabe por qué Dios hizo eso? Honrándolo. Porque ellos honraron a Dios diciendo estas palabras: no nos contaminaremos con la comida del rey y con el vino de su bebida. Ellos prefirieron estar en problemas con esas personas que estaban en autoridad allí. Dicen, no nos vamos a contaminar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Los honró. El rostro más saludable no podía ser. Y encima de ellos, sumamente sabio. Vamos a ver también en Daniel 3:30. 2:48, ¿no? Sí, 2:48, perdón, sí. Nabucodonosor pone a Daniel por gobernador de toda la provincia de Babilonia. Leo. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Por qué Dios permite que se honre a esta persona? Primero, que Dios sabe que él no se va a engrandecer. Amén. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Lo que Dios haga en tu vida, lo está haciendo él, no lo estás haciendo tú. Amén. Amén. Lo que él te dé. Y a él lo han puesto como gobernador de toda la provincia de Babilonia, que era una posición era la posición inmediata después del rey. ¿Por qué? Porque él era fiel a Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo en Daniel 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Fueron fieles a Dios y fueron honrados. Amén. Dice que ennoblecidos por el rey, dándole esas posiciones. En Daniel 5:29, mire, aún los reyes que no tenían temor de Dios, aún esas personas Dios las usa para ennoblecer, para honrar a los que le sirven al Señor. En este caso es Belsasar. Daniel 5:29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Amén. Y esa posición Daniel ni siquiera la quería. ¿Se acuerdan cuando Belsasar se lo ofreció y dijo, tus regalos sean para ti o dáselos a otros? Pero yo te voy a leer la escritura en la pared. Amén, hermano. Cuando tú le vayas a servir a Dios, no lo hagas por los premios que te van a dar. Hazlo porque Dios quiere usarte. Amén. Ya sea para bendición de alguien o para comunicarle juicio, como hizo con Belsasar. Porque no siempre, hermano, van a ser bonitos mensajes lo que Dios nos va a dar. A veces son mensajes duros, sí, pero hay que hacerlos también. Amén, claro. Entonces, Daniel 6:3. Esa es parte de la lección de hoy. Sí. Sí. Pero Daniel mismo era superior a estos presidentes y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en poner. Amén. Dios honra a los que le honran. Y en ese mismo capítulo 6, el verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Fíjese, Dios honró constantemente, pero Daniel y sus compañeros eran hombres de oración. Como dicen, vivían sobre las rodillas. Sí, Señor. Eran gente que tiene una comunión con Dios bien cercana, hermano. Y Dios honra eso. Dios honra eso, porque con la posición que tenían en el reino, ellos podían haber vivido la vida que ellos quisieran.
vivir en deleite, vivir en abundancia de cosas materiales. Sin embargo, decidieron serle fieles a Dios y tuvieron su recompensa por causa de eso. Acuérdense de algo, los jóvenes que vinieron de Jerusalén, que fueron llevados cautivos a Babilonia, no fueron ellos 4 nada más, fueron muchos. Y de todo eso, estos 4 destacaron porque eran los más fieles a Dios. ¿Tú quieres destacar en la vida? Seré fiel a Dios. Al principio va a haber como que alguien te dirá, pero no hagas eso porque vas en contra de la corriente. Mira que todo, aquí es más fácil, aquí, mira que no. No, hermano, sé fiel a Dios. Aunque eso te aparente hacer que vas en contra de la corriente. Y cuando todo el mundo se incline a adorar la estatua de Nabucodonosor, tú te quedas en pie. Pues ¿sabes qué? Que te van a ver de lejos. Mira que él no se inclinó. Amén. Y te tratarán de hacer muchas cosas malas, pero el Dios al cual tú le estás sirviendo y tú estás honrando, te va a honrar a ti. Y te va a cuidar y te va a guardar. Así que ciertamente, hermano, dice el título de este estudio, porque creyó en su Dios. Cuando tú crees en tu Dios, confías, esperas y actúas conforme a esa fe y esa confianza y no te desesperas, Dios te va a honrar. Eso es lo que nosotros debemos hacer constantemente, hermano. Que nosotros hagamos la diferencia. No sigamos la corriente de todo el mundo. Amén. La palabra dice que este camino del evangelio es un camino estrecho. ¿Amén? Una puerta angosta y un camino estrecho. El ancho y por donde va la mayoría de la gente, eso no termina bien. Su fin es un fin de muerte. Amén. Así que si tienen alguna pregunta, pueden ponerla, pueden hacerla. Y si no podemos en esta ocasión, pues en una próxima ocasión, pues la contestamos. Amén. Fíjate, yo quería comentarte y voy pensando, Daniel estuvo dispuesto a dar su vida por su Dios. Y Apocalipsis nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir a nuestro Dios? A servirle a Él como Él espera. Fíjate, Dios quiere, sobre todo en estos tiempos difíciles, que nos mantengamos fieles y firmes en lo que hemos creído. Amén. No importa la circunstancia o lo que suceda, Él estuvo dispuesto y fue al foso de los leones. Amén. Y Dios lo libró. Es la única manera que nosotros veremos la mano de Dios obrando. Y Daniel conocía a Dios, no solamente porque oraba 3 veces al día. La oración es bien importante para conocer a Dios. Pero ya en toda esta resumen que hemos estado dando de los versículos anteriores, él estaba viendo a Dios obrar. Desde el mismo comienzo de su cautiverio, desde la misma prueba en el capítulo 1, de no comer la comida del rey. Él se mantuvo fiel y firme. Y vino jovencito, pero él sabía al Dios que le servía. Alabanza al Señor. A un Dios de poder. A un Dios que todo lo podía. Y todo lo puede, aún ahora, en estos días. Amén. Confiemos en ese Dios. Confiemos plenamente, como dice, creámosle a Dios y confiemos en Él y esperemos en Él y veremos la mano de Dios obrando. Amén. Estos son tiempos que requiere de nosotros fidelidad, confianza y fe en nuestro Dios. Les quiero recordar algo y es que en los tiempos de mayor persecución a la iglesia fue los tiempos donde más vidas fueron salvas. Amén. En los tiempos donde el imperio romano, los emperadores aquellos, perseguían a los cristianos, los mataban, los llevaban al circo romano para matarlos, para quemarlos, para echárselos a los leones también. ¿Sabe una cosa? La iglesia creció más que nunca. El plan de Satanás de matar a los cristianos y desaparecerlos falló, porque ellos querían hacer un espectáculo de la muerte de los cristianos. Los llevaban al circo romano y allí les decían, rechacen a Cristo y se pueden ir para su casa.
Pero si no los rechazan, vamos a soltar los leones. ¿Y sabes qué? Los cristianos decían, vamos a mantenernos fieles. Amén. Los quemaban también, en las estacas los amarraban. Pero ellos morían cantando himnos al Señor, Sí, sí. alabando al Señor. Venían los leones y los leones yo creo que hasta se impresionaban, decía, pero ¿y por qué no corren, no huyen? No, están alabando a Dios. ¿Sabe una cosa? La gente que veía ese espectáculo en el circo romano, miraba aquello Amén. y decían, ¿qué tienen estos cristianos que aún sus propias vidas están dispuestos a dar? Amén. ¿Sabe qué tienen esos cristianos? El Dios nuestro. Amén. Y eso causaba las conversiones de la gente. Pues yo quiero eso que tienen ellos. Amén. Porque la vida mía no sirve para nada. Yo no tengo nada que valga la pena, pero ellos verdaderamente también tienen algo que yo lo deseo. Y cuando se encontraban con cristianos, de alguna manera decían, ¿qué es lo que ustedes tienen? Tenemos a Cristo. Mire, en el tiempo de nosotros no nos están echando a los leones, ni nos están amajando en estacas para quemarnos. A lo mejor de aquí a un tiempo, sí, pero de momento no. Pues ¿sabe qué? Aprovechemos y hablemos de nuestro Señor. Amén. Hablemos a la gente y le digamos, yo tengo algo que tú necesitas. O ellos mismos vendrán y te lo dirán. Te dirán, tú tienes algo, mira, tú tienes un brillo especial, tú tienes algo que yo quiero. Amén. Te vean siempre contentos. Dice, pero tú no tienes un problema bien grave, tú no tienes esa situación, porque tú estás contento. Ah, ¿tú sabes por qué estoy contento? Porque yo tengo al Señor en mi vida. Amén. Yo no estoy solo, Él está conmigo. Él se mete conmigo en el horno. Amén. Él se mete conmigo en el foso de los leones. Él no me deja solo ni me desampara. Hermano, la gente quiere eso. Sí, Señor. Son sinceros y dicen, yo quiero eso que tú tienes. Pero esto te va a costar. No importa, lo quiero. Alabanza al Señor. No le vendamos a la gente un evangelio de que vas a ser rico, no te vas a enfermar nunca, y tú decretas y declaras y haces mil cosas y todo correrá. No, hermano, no. Dígale la verdad, lo que dice la palabra del Señor. Amén. Porque lo que hay ahí es lo que nosotros realmente necesitamos. Sí, Señor. Amén. No tenemos ninguna otra. Aquí tengo. Sí, léelo, por favor. Bien. Le vamos a dar las gracias a los que nos están escuchando, a los que han estado viendo, ¿verdad? Este estudio del día de hoy. Recuerde, porque creyó en su Dios, creamos nosotros también en ese Dios poderoso y maravilloso que es nuestro Señor. Susi, Betsaida, Fernando, Evelyn, Lilian, Joana, Jacqueline, Ricardo, Betty, Iliana, mi hija Eunice, y hay un nombre que no entiendo aquí, Taneisha, amén, Pagán. Y los que se conectarán luego, también pues les mandamos saludos. Gracias por estar escuchando el estudio. Esperamos, como quiera, que siga siendo de bendición para el que lo va a escuchar próximamente. Oramos. Sí, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos gloria, Señor. Aleluya. Padre Santo, que la vida de Daniel sea para nosotros un ejemplo a seguir, Amén. Señor. Sí, Padre, Señor. Daniel era un hombre con una vida de oración constante, Señor. Sí, Y que en Señor. una ocasión, Señor, lo han puesto a prueba por causa de esa vida de oración y venció, Señor, se mantuvo fiel. Amén. Padre, posiblemente alguien hubiese dicho, pues, no oro durante ese mes, o oro y me escondo para que no me vean. No, Señor, Él lo hacía públicamente, Padre. Siguió su vida de oración y entrega, Señor, y tú lo honraste delante de todos, Señor. Gloria Padre, que a Dios. nosotros veamos ese ejemplo y lo podamos seguir, que seamos realmente cristianos de oración constante, Amén. porque el ángel de Jehová se manifestará en la vida nuestra, tus milagros, tus maravillas, Señor, y aunque no suceda como quiera, vamos a ser fieles a ti, porque tú te mereces todo eso, Señor, Amén. y más todavía, porque tú pagaste por nosotros, Señor, por nuestra salvación, derramaste sangre preciosa, Padre, para Sí, limpiar Señor, todos aleluya. nuestros pecados, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, en nuestra infidelidad para que seamos fieles como tú quieres que seamos, Señor. Sí, sí. Ahora, Señor, bendice a todos los que estaban viendo el estudio, los que lo verán más adelante, Señor, para que ellos puedan, Señor, en sus vidas recibir una bendición preciosa que venga de parte tuya. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, Señor. Y nos vemos el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén.
Dios les bendiga. Dios les bendiga.